bastante importante que ya ni se puede operar, ¿no? Entonces es importante hacer los tamizajes, los screening de detección oportuna de cáncer prostático. Ese es el número de defunciones anuales que ocurren en Estados Unidos por cáncer de próstata. ¿No? Igual, dentro de la otra variedad de procesos cancerosos que ocurren en el varón, miren, conforme pasa la edad, a partir de los 65 años, pueden encontrarse riesgos de cáncer de colon, hígado, estómago, pulmón, pero el cáncer de próstata hace una escalada bastante importante, ¿no es cierto? Un 40% de estos pacientes tienen un riesgo latente, quiere decir que no tienen ningún tipo de síntoma. El paciente debuta con infiltración o con una displasia a nivel de las células de la próstata, pero no debuta con ningún síntoma. ¿Listo? Hay ciertos factores de riesgo que pueden estar asociados a un cáncer de próstata. Tenemos pacientes con una dieta excesiva con grasas animales, por ejemplo, son pacientes con riesgo de cáncer de próstata. La raza negra, por lo común, tiene mayor incidencia de cáncer de próstata. ¿Listo? Antecedentes familiares. Peor si es en un grupo de familia o en un primer grado de consanguinidad, es decir, papá, abuelos o un tío por ahí que debutó con cáncer de próstata, igual es un riesgo importante que puede estar dentro de la familia inerte un cáncer de próstata. ¿Listo? La obesidad, la actividad sexual, sobre todo las enfermedades de transmisión sexual, se ha visto la asociación del virus del papiloma humano, ¿no? Que no solamente es productor de los cánceres de cuello uterino, cáncer de cervix, sino también de cáncer de próstata. ¿Listo? Y dentro de los factores genéticos hay una variedad de oncogenes que son productores de cáncer de próstata. Igual los andrógenos, conforme pasa la edad, estos andrógenos se hacen o se aumentan en el sistema del varón, ¿no es cierto? Igual son parte de los factores de riesgo que pueden generar cáncer de próstata, ¿sí? Y hay una variedad, por así decirlo, de genes que van a inducir el cáncer de próstata. Ejemplo, el BRCA2, son, ¿no?, tipo de genes específicamente. No vamos a entrar mucho en estos detalles de los genes porque no le veo mucha utilidad para ustedes después. La clasificación histopatológica. El cáncer de mayor predominio a nivel prostático es el adenocarcinoma, ¿sí? El adenocarcinoma, que es muy frecuente y además es de mucha infiltración en estos pacientes, ¿sí? Es un tipo de cáncer muy agresivo, el adenocarcinoma. Y dentro de las otra variedad, que son las variantes, pueden ser epiteliales y no epiteliales, ¿sí? Hay una variedad de epiteliales y no epiteliales. Los más frecuentes también son estos no epiteliales, el rhabdomiosarcoma, osteosarcoma, angiosarcoma, etcétera, que son una variedad histológica de cáncer de próstata, pero igual con una mayor afectación y con una mayor gravedad en los pacientes. ¿Listo? Y bueno, entonces, dentro de las características histológicas, vemos que en la zona periférica hasta un 70% puede estar ubicado en esa zona, ¿no es cierto? Pueden existir un 10 a 20% en la zona de transición y un 5 a 10% en la zona
central. Normalmente infiltran la cápsula prostática. Si avanza más, va a infiltrar las vesículas seminales, incluso al trígono de la vejiga. ¿Listo? Puede dejar metástasis a distancia, igual, a nivel del músculo obturador, los ganglios a nivel, o sea, las cadenas ganglionares a nivel de los ilíacos externos, y si vamos más allá, incluso llegar a los ganglios presacros, ¿no? Es una patología, una neoplasia que va migrando de forma ascendente. Y si va a dejar metástasis, normalmente las metástasis son en huesos. ¿Listo? Cuando hay un paciente que tiene metástasis a nivel óseo, es un cáncer con seguridad, un tumor avanzado. Lo peor es que infiltre la espina medular, ¿no es cierto? La espina lumbar, porque son pacientes que pueden quedar parapléjicos, pacientes incontinentes, etc. Bien, bueno, ya hablamos, ¿no?, de las zonas. Entonces, las metástasis, ¿no? Les repito, el cáncer prostático deja con mucha intensidad metástasis a nivel óseo. ¿Qué debo solicitarle para verificar las metástasis? Una gamografía ósea, ¿no? Entonces ahí puedo ver la captación de las zonas tumorales, zonas de metástasis a nivel óseo. ¿Listo? Este, por ejemplo, es un paciente con metástasis amplias en todas las estructuras óseas, ¿no? Sobre todo en tronco y pelvis. El cuadro clínico. Dijimos que son asintomáticos, ¿no es cierto? La gran mayoría, durante los primeros 5 años, por lo menos durante los primeros 5 años de iniciar una displasia a nivel de la próstata, no tienen ningún síntoma. ¿Listo? Son asintomáticos. Se hacen sintomáticos cuando ya es un cáncer que ya ha infiltrado normalmente zonas ganglionares adyacentes a la próstata, y un tumor que ya ha crecido de una forma considerable, que ya deja problemas obstructivos a nivel urinario, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esos síntomas voy a tener una micción obstruida. Pacientes van a tener osteodinia por metástasis óseas. ¿Saben qué es la osteodinia? Cayuca. Osteodinia. Mateo. La Wanda. ¿Qué es odinofagia? Vamos por ahí. Dolor en la deglución, ¿no es cierto? Odino. ¿Qué sería esto? Dolor, ¿no es cierto? Dolor en los... ¿dónde? Huesos. Normalmente las metástasis dejan esa clínica, ¿sí? Dolor a nivel óseo. Y si hay infiltración en la médula o en las vértebras lumbares, va a infiltrar también en los plexos nerviosos, y voy a tener pacientes con parestesia, debilidad, incontinencia cuando hay metástasis en la columna. ¿Listo? Y los problemas obstructivos que van a debutar también con disuria, poliaquiuria y hematuria. ¿Okay? Entonces puedo tener esa sintomatología en estos pacientes. Ahora, dentro de los signos, normalmente para el tamizaje de cáncer de próstata, lo que se hace es el examen rectal. Entonces ahí se va a apreciar una próstata de espectro indurado, van a existir nodulaciones, y cuando el tumor es bastante amplio y compresivo, igual va a haber linfoedema en extremidades inferiores. ¿Por qué? Porque va a haber una limitación del retorno venoso a través de las venas ilíacas, ¿no es cierto?
Entonces, esa restricción, esa dificultad de retorno venoso va a generar edema en los miembros inferiores. Bien. Hasta acá todo entendido, ¿no, chicos? Ok. Para hacer el diagnóstico hay que enfocarse principalmente en la historia clínica. ¿Listo? Ustedes ya han pasado semiología, ¿no es cierto? Ustedes saben que en semiología es importante hacer una buena anamnesis. ¿Sí? Anamnesis sobre todo. Si hago una buena anamnesis tengo el 50% de diagnóstico. Importante hacer énfasis en los antecedentes familiares. Importante. Los hábitos, el estilo de vida, la alimentación y los síntomas que nos van a sugerir tener un problema en la próstata. Y los tamizajes o el screening de cáncer de detección precoz de cáncer de próstata, que está basado técnicamente en la cuantificación del antígeno prostático específico y del tacto rectal, ¿sí? Este tamizaje que antes se hacía en varones a partir de los 50 años, ¿ok? Se ha visto incidencia en pacientes menores, ha disminuido el tamizaje a partir de los 45 y hoy en día sugieren hacer el tamizaje a partir de los 40 años si hay sobre todo antecedentes familiares, ¿sí? Por un lado. En la raza negra también hacer los screening a partir de los 40 años. ¿Listo? ¿Qué es lo que se intenta verificar en el tacto rectal? Uno, el volumen tumoral, ¿sí? Si hay algunas nodulaciones o irregularidades en la superficie. La consistencia, si es de un aspecto duro, o si hay induraciones de forma difusa, si hay alteraciones en los bordes de la glándula, ¿no? Si no es liso. Y otro dato importante que es el dolor. Si es un paciente que tiene simplemente una hiperplasia prostática, no tiene por qué haber nodulaciones, no tengo por qué palpar zonas de induración, zonas duras, ¿listo? Tiene que ser la próstata lisa y no dolorosa, ¿no? En cambio, si tengo estos aspectos en un tacto rectal, debo considerar una probabilidad alta de un paciente con cáncer prostático. Doctor, tengo PSA. ¿Qué valor tiene que salir para diagnosticar eso? ¿Del PSA? Sí, Lo normal es hasta 4 nanogramos ml. 4 normal. 4 nanogramos, sí. Creo que está más adelante, vamos a ver. Entonces, otro aspecto importante es el PSA, ¿no es cierto? El antígeno prostático específico, que es una herramienta de diagnóstico. La mayor parte de los casos se diagnostican en fase silente con el tacto rectal y el antígeno prostático específico. Puedo hacer un diagnóstico temprano. El antígeno prostático específico es una prueba sensible pero poco específica. No simplemente es sugerente de un cáncer de próstata, ¿no es cierto? Ya dijimos que se aumenta en una hiperplasia prostática benigna y también en una ¿qué? Prostatitis, ¿no es cierto? Entonces, no es específico del cáncer, pero sí es una prueba sugestiva. Conlleva riesgo de sobrediagnóstico, debe complementarse con un tacto rectal que realizado por manos expertas puede orientar un diagnóstico. Entonces, el PSA también es una prueba poco específica, pero sencilla. Bien. Su producción depende de las hormonas masculinas y el tamaño de la glándula. ¿Listo? Los valores normales, 4 nanogramos ml. ¿Listo? Ese es la cuantificación habitual o normal del antígeno prostático específico. Ahora, también hay otros factores que pueden elevar este antígeno prostático específico. El tacto rectal, sondaje, ejercicio físico intenso o eyaculación.
¿no? Entonces, estos aspectos también pueden aumentar el antígeno prostático específico. Para realizar esta prueba al paciente o para mandarle al laboratorio en que se realice la prueba, debo orientarle entonces al paciente que por 24 48 horas no debe hacer ejercicio intenso, no debe tener relaciones sexuales con la pareja. Si se hizo un tacto rectal, igual debe alejarse 5 a 7 días después, recién puedo mandarle a hacer el antígeno prostático, y no debe haber sido colocada una sonda urinaria en el paciente, ¿no? Entonces, si limito estas indicaciones, con seguridad voy a tener una mayor sensibilidad del antígeno prostático, ¿no? Entonces, siempre hay que considerar estos aspectos, ¿listo? Y lo otro que dijimos, la prostatitis o la hiperplasia, que también pueden aumentar los índices del antígeno. Ok, ¿con qué otros laboratorios puedo orientarme en sospechar aún más un cáncer de próstata? Azoemia es una prueba que debo solicitar. ¿Qué es la azoemia? ¿Perdón? Creatinina y urea no sangue aumenta. La creatinina no, la urea sí. La urea, ¿listo? Urea en la sangre, esa es la azoemia. La tipificación de urea en la sangre, ¿listo? La anemia. La anemia que también debo verificar en el laboratorio. Muchas veces nos enfocamos simplemente en el laboratorio en ver la hemoglobina y el hematocrito, ¿no es cierto? Pero aparte de esto hay una fórmula que es la velocidad o el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular medio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del laboratorio? No. Entonces no debo enfocarme simplemente a ver la hemoglobina y el hematocrito, ver que, por ejemplo, este paciente tiene 6 miligramos decilitro de hemoglobina. ¿Tiene anemia? Sí, pero también debo ver esto, que me va a sugerir si es microcítico, normocítico, macrocítico, o aquí si es hipocrómico, normocrómico o hipercrómico, ¿no es cierto? Entonces, esta fórmula también nos va a sugerir qué tipo de anemia tiene. Si es una anemia normocítica, normocrómica, normalmente es por restricción de hierro, de sulfato ferroso, ¿no es cierto? Si es macrocítica, hablamos de una anemia megaloblástica por restricción de ácido fólico, ¿no? Ahora, si es una hipocrómica, una microcítica, obviamente ahí hablamos de una anemia crónica. Puede sugerirnos, ¿no?, algún proceso correcto. Entonces, laboratorialmente no simplemente debo fijarme estos aspectos, sino también lo otro. ¿Ok? ¿Qué más? La fosfatasa alcalina y la fosfatasa ácida, que también debo solicitar de rutina en un paciente. ¿Listo? Y el antígeno prostático específico, seguimos mencionando, puede dar muchos falsos positivos, normal de 4 nanogramos ml, tiene un factor predictor positivo de un 40% si está entre 4 a 10 nanogramos ml. ¿Listo? Doutor, tiene diferencia azoemia con azotemia? ¿Perdón? Azoemia con azotemia? La azotemia, Sí, ¿tiene diferencia? claro, la azoemia hace atribución a la urea en la sangre, emia, ¿no es cierto? Emia en sangre. La azotemia simplemente es la cuantificación, no recuerdo si es ácido úrico o la misma urea,
No me acuerdo en este momento. Porque dice, en nefro dijo que azotemia es urea y creatinina. Urea y creatinina. Sí. Bueno, creo que sí. Pero la azoemia es específicamente la urea. Solo urea. La urea, solo la urea. ¿Listo? Bien, ¿qué más tenemos acá? Ok, si tengo una paciente con sospecha de cáncer prostático, es decir, un PSA elevado, un tacto rectal anormal, en un paciente que tiene factores de riesgo, ejemplo, obesidad, tiene comorbilidades, se puede realizar una biopsia de próstata. La biopsia de próstata histológicamente nos va a definir qué tipo de tumor es, ¿no es cierto? O nos va a descartar una posibilidad de un cáncer prostático, ¿ok? Entonces, ante una alta sospecha de pacientes con probabilidades de cáncer de próstata, biopsia, ¿listo? Es más específica la biopsia. Y la biopsia se hace ecoguiada, ¿no? Es un procedimiento de mínima invasión, es un procedimiento, se puede hacer con anestesia local, de forma ambulatoria, se debe realizar una profilaxis antimicrobiana. El ecotransductor o el transductor de ecografía se ingresa a través del recto, la cara posterior de la próstata y se empieza, tiene un puerto de trabajo donde tiene unas agujas que van a servir para hacer la toma de biopsia. ¿Listo? Y la biopsia tiene que ser escalonada. No simplemente hay que sacar un fragmento y se acabó, no. Sino el protocolo nos dice que hay que hacer una biopsia de por lo menos 3 muestras para sagital o para medial, es decir, 3 del lado derecho y 3 del lado izquierdo. ¿Listo? 6 muestras como mínimo. Y puedo hacer también en zonas más periféricas, más laterales de la próstata. Eso ya depende del criterio, depende de las imágenes de ecografía, depende de la resonancia, si la hemos solicitado antes, de poder hacer periféricamente toma de muestras. ¿Listo? A ver, ¿qué más tenemos? Entonces, las biopsias normalmente se deben realizar de la zona periférica, ¿cierto? Si introducimos un poco más las agujas, podemos tomar de la zona central, ¿sí? Y eso depende, les repito, chicos, si tenemos imágenes sugestivas ecográficamente o por resonancia de toda la anatomía de la próstata y de ver qué zonas específicamente están alteradas, ¿ok? Bien. Entonces, para hacer el diagnóstico puedo hacer un soporte de imágenes en base a ultrasonografía o ecografía transrectal, que nos sirve también para hacer una toma de biopsias, para estadificación local. La resonancia magnética tiene mayor exactitud del tejido prostático. Nos va a aportar imágenes bastante adecuadas para clasificar o estadificar también el cáncer prostático. ¿Listo? Se puede utilizar tomografía, sí, pero la tomografía no es mayor específica que la resonancia, es mucho menos sensible incluso que la resonancia. Entonces no es una opción de estudio la tomografía. ¿Listo? La gammagrafía ósea con la finalidad de encontrar metástasis a nivel óseo. Y bueno, y esta estadificación, la estadificación de Gleason-Patten, que nos va a dividir en un score entre un grado bajo a una enfermedad de alto grado, el proceso tumoral o el proceso neoplásico. ¿Listo? En el grupo 1 van a estar los nódulos circunscritos a la
glándula con una mínima infiltración estromal adyacente. Estos son tumores muy localizados al tejido prostático. En el grupo 2 están los nódulos menos circunscritos con infiltración mínima al estroma adyacente. Glándulas menos uniformes. En el grupo 3 son enfermedades clasificadas como enfermedades de bajo grado, que tienen una glándula infiltrante, individuales bien formadas y un tamaño variable de la próstata. ¿Listo? Igual esto lo tienen, chicos, en el libro de urología, para que le den una miradita ahí con mayor exactitud. Nos va a ganar el tiempo, tenemos que avanzar un tema más. La estadificación TNM, que es la estadificación universal en relación a cualquier tipo de cáncer, ¿no es cierto? La T hace alusión al tumor mismo, la N a los ganglios comprometidos y la M a las metástasis, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a esta clasificación TNM, también vamos a ver la gravedad o la severidad del tumor. ¿Listo? Les repito esto, le van a dar una mirada en su librito, por favor. Tumores localizados específicamente en el tejido prostático, ¿no? Depende de la localización, también hacen, toman las glándulas seminales, infiltran a la vejiga, etcétera, ¿no? Y los ganglios que puedan estar comprometidos. Todas las cadenas ganglionares inguinales, sacras, siempre hay que evaluar todo aquello para ver la posibilidad de un tratamiento. Bien, esto igual lo vamos a dejar de tarea para ustedes. Este es otro sistema de clasificación también, de Whitmore, que también lo tienen, chicos. Igual estadifica el tumor en 4 estadios A, B, C, D, ¿no? El A se divide en 1 y 2. El A1 es un tumor bien diferenciado con afectación local únicamente al tejido prostático. El 2 moderadamente o pobremente diferenciado con afectación de múltiples focos de la glándula prostática. El B0, el antígeno prostático específico, detectable, pero un tumor no palpable, ¿no? El B1, único nódulo en un lóbulo de la próstata. El B2, va a haber una afectación más extensa de un lóbulo o ambos lóbulos de la próstata. El C igual se divide en 2, C1, C2. El C1 hay una extensión clínica extracapsular, que quiere decir que es un tumor que ya no es simplemente de la próstata, sino que ya hay infiltración a estructuras adyacentes. ¿Qué tenemos adyacente a la próstata? Las vesículas seminales y la vejiga, ¿no? Dentro de la proximidad que tiene. El C2 es el tumor encapsulado que produce retención de orina u obstrucción uretral. Y el D, que es una enfermedad metastásica. El D0, que es una enfermedad localizada clínicamente solo en la próstata, pero con elevación persistente de la enzima sérica, como la fosfatasa desalcalina. El D1, solo afectación de ganglios linfáticos regionales a la pelvis. El D2, afectación de ganglios linfáticos distantes, metástasis ósea o en órganos viscerales, ¿sí? Que es el más severo, es de un tumor, son tumores en realidad los de alto grado. El tratamiento se va a enfocar de acuerdo a la estadificación del tumor. ¿Listo? Primero hay que ver el grado del tumor, la etapa del tumor, la estadificación TNM, porque puede realizarse una también hay que ver la expectativa de vida del paciente. Si es un paciente con un tumor muy avanzado, con metástasis óseas, con infiltraciones en médula espinal, etcétera, son tumores incluso que no se pueden resecar quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque están infiltrando estructuras vasculares importantes, los vasos ilíacos,
los plexos nerviosos que salen de las raíces lumbosacras. Entonces, son tumores que no se pueden operar, ¿no? Entonces, en esos casos, simplemente al paciente no se puede ofrecer ni quimioterapia. Hay que considerar que son patologías de pacientes de la tercera edad, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, simplemente, a veces solamente hay que darles terapia en base a paliativos, porque el paciente tiene una expectativa de vida de semanas o meses, ¿no? Que ya no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, el tratamiento también va a depender mucho de la expectativa de vida que va a tener el paciente. La capacidad de cada tratamiento, las morbilidades o comorbilidades relacionadas, son pacientes que pueden tener cardiopatías, que pueden ser insuficientes renal, ¿no? Normalmente para abordar con quimioterapia, por lo menos los riñones deben funcionar medianamente bien, ¿no? Para filtrar todos los metabolitos que va a dejar la quimioterapia. Pero ¿qué pasa si hay un paciente con insuficiencia renal, ¿no? Entonces es complicado establecer ciclos de quimioterapia. Muy bien, ¿qué más tenemos? Bueno, en cánceres localizados se puede hacer una espera atenta en individuos, depende, ¿no?, de la progresión o de la estadificación del cáncer de próstata, las comorbilidades asociadas y el riesgo de progresión, que vamos a evaluar todo esto al momento de hacer un manejo más exhaustivo, ¿sí? Vigilancia activa, cáncer de próstata localizado, inicial o moderado. Hay que realizar tamizajes de tacto rectal y PSA, biopsias de seguimiento, y el tratamiento dura entre 3 a 5 años. Y la prostatectomía radical, que es en pacientes con estadios avanzados del tumor, se puede hacer abordaje convencional con una cirugía retropúbica, laparoscópica, cirugía perineal, robótica. Hay una variedad de tratamientos quirúrgicos que se puede ofrecer al paciente. Bien, la radioterapia es un manejo también neoadyuvante al tratamiento quirúrgico, ¿sí? Se debe hacer ciclos de radioterapia al paciente, al menos 6 meses, por lo mínimo, de ciclos de radioterapia. Hay fármacos específicos que se utilizan, radiofármacos que se utilizan para ciertos tipos de cáncer de próstata, ¿no? Dentro de esta variedad tenemos para el cáncer de próstata la radioterapia con haces externos, ¿sí? Que es un tipo de radioterapia específicamente para el cáncer de próstata. Se puede hacer criocirugía, se puede hacer tratamiento focal. Repito, el tratamiento es de acuerdo a el estadio y al paciente, ¿no?, a las comorbilidades que pueda tener el paciente. Bien, ¿qué más tenemos? En las recidivas se puede detectar mediante la cuantificación de antígeno prostático específico. ¿Listo? Ahora, las recidivas vamos a sospechar si son mayor a 2 nanogramos ml. Es decir, que cuando el paciente tenía la glándula antes de la cirugía de la resección de la próstata, lo normal era hasta 4 nanogramos ml, ¿no es cierto? Pero debo sospechar en una recidiva si tiene mayor de 2 nanogramos ml. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más importante de aquí? Después del tratamiento o de la prostatectomía radical, hay que detectar metástasis en los cánceres de alto grado, radioterapia, privación de andrógenos a estos pacientes. Bien, vamos a ver qué más tenemos. Bueno, en relación al manejo quirúrgico también, chicos,
El tratamiento debe ser bastante agresivo. No solamente hay que hacer una prostatectomía, sino también hay que hacerle una linfadenectomía. ¿Qué quiere decir? Vaciar todas las cadenas ganglionales. ¿Por qué? Porque ese puede ser nuestro factor de recidiva. Si simplemente hago la prostatectomía, así sea impecable la cirugía, no hago la linfadenectomía, tengo un alto índice de recidiva en esos pacientes. ¿Listo? Entonces, por regla, tiene que hacerse la prostatectomía más la linfadenectomía asociada a radioterapia y en alguna variedad histológica quimioterapia. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Igual las diapositivas las voy a subir, chicos, a plataforma, los voy a pasar por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Bien. Bueno, este también es un tema bastante extenso, pero he tratado de sintetizar ampliamente, poniéndolo más puntual. ¿Listo? Las características que tiene cada una de esta variedad de enfermedades, el diagnóstico, la clínica y el tratamiento. Bastante puntual porque este tema son un montón de páginas en el libro. ¿Listo? Bien, dentro de esta variedad de enfermedades de transmisión sexual, vamos a hablar de esto que se llama uretritis. ¿Sí? La uretritis es la inflamación de la uretra. La uretritis es una patología propia del varón. ¿Listo? No voy a catalogar una uretritis en la mujer, simplemente en el varón. ¿Ok? La uretritis tiene como agente infeccioso la Neisseria gonorrhoeae o la clamidia trachomatis. Estos son los dos agentes causales más frecuentes e importantes en este tipo de patología. La clínica con la que se va a debutar el paciente, uno es la disuria y otra que es mucha más específica, que es la secreción uretral, una descarga uretral de aspecto purulento o mucopurulento. Si tengo un paciente que viene con estas características o describe una característica de estas, definitivamente debo suponer que es una uretritis. ¿Listo? Dentro de esta uretritis la voy a dividir en dos, una uretritis gonocócica y una uretritis no gonocócica. ¿Listo? La uretritis gonocócica, agente etiológico, la Neisseria gonorrhoeae. La no gonocócica va a ser la clamidia trachomatis, como la más común, pero no simplemente la clamidia trachomatis, sino también voy a tener otros agentes como los micoplasmas, el Mycoplasma genitalium, el Ureaplasma urealyticum y el Mycoplasma hominis, ¿sí? Son la variedad de micoplasmas que también pueden provocar uretritis. Ok, en la uretritis gonocócica, Neisseria gonorrhoeae, puedo confirmar el agente etiológico mediante una detección por tinción de Gram, un cultivo de la secreción y un estudio de inmunohistoquímica que se llama amplificación de ácidos nucleicos. ¿Listo? Esto voy a mandar obviamente en un paciente, en una primera orina del paciente. ¿Ok? Y en relación a la uretritis no gonocócica, cuando no se identifiquen diplococos intracelulares gram negativos que son propios de la Neisseria gonorrhoeae, voy a suponer que el agente es el clamidia trachomatis. Puedo identificar también el agente por medios de cultivos, ¿listo? O por medios de tinción de Gram. El tratamiento siempre hay que establecer a la pareja, ¿listo? No solamente a uno, sino a ambos.
Los criterios de diagnóstico son, dijimos, lo más frecuente que ocurre es la descarga uretral, un aspecto purulento o mucopurulento, ¿sí? Identificación por tinción de Gram o una estereasa leucocitaria positiva que nos dan a conocer el agente etiológico. El tratamiento. El tratamiento en una uretritis gonocócica está establecida en primera línea las quinolonas o las fluorquinolonas. ¿Cuáles son las quinolonas, chicos? ¿Qué? Mateus. Ciprofloxacina. Otra quinolona. Levofloxacina. Norfloxacina. Y vía oral. Otro vía oral, aparte de la cipro. Ácido nalidix. ¿Listo? Tengo esas opciones terapéuticas. Puedo darle ciprofloxacina de 600 miligramos cada 12 horas por 5 días. Lo que se ha visto es que hay actualmente resistencia microbiana a estos quinolonas. Por eso se ha establecido otra línea de antibióticos de primera elección, que son las cefalosporinas. Cefalosporina de tercera generación por vía oral, la más común, la cefixima, ¿no? Entonces le voy a dar cefixima 400 miligramos, puedo darle una vez al día o cada 12 horas por 3 a 5 días, ¿listo? O puedo darle una terapia combinada en base a ceftriaxona 125 miligramos de inyección intramuscular más acitromicina 1 gramo vía oral como dosis 1. Y en la uretritis no gonocócica el tratamiento de elección es la acitromicina. ¿Listo? Acitromicina 1 gramo vía oral en dosis única. Tengo como otras opciones la doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y en caso de alergia a la acitromicina o doxiciclina, la eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas por 7 días. ¿Listo? Bien. Entonces, repito, la uretritis es específicamente del varón. En la mujer está clasificada como cervicitis mucopurulenta. ¿Listo? El agente causal es el mismo, la Neisseria gonorrhoeae o la clamidia trachomatis. El medio de identificación puede hacerlo por tinción de Gram, por cultivo, por inmunohistoquímica. La clínica va a ser la presencia de una secreción purulenta o mucopurulenta a través del cervix, puede haber un sangrado endocervical, secreción vaginal anormal y relaciones sexuales dolorosas. ¿Listo? El diagnóstico y tratamiento es exactamente igual a la uretritis. ¿Qué le vamos a dar en una cervicitis mucopurulenta por Neisseria gonorrhoeae? ¿Qué quinolona le vamos a dar? Ciprofloxacina, ¿de cuánto? 600 miligramos cada 12 horas por 5 días. Muy bien. Y como tratamiento alternativo, hace 2 minutos hablaba. Ceftriaxona 125 miligramos de inyección intramuscular asociado a acitromicina, ¿de cuánto? Acitromicina Oye, chicos, ¿están en la clase o están en Cancún, en la playa? ¿Dónde? 1 gramo vía oral, dosis 1, ¿correcto? Bien. Bueno, eso en relación a estas dos patologías, ¿listo? Que tienen como agente infeccioso la misma bacteria, ¿ok? La uretritis y la cervicitis. Pasamos a otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, que son las infecciones por virus del herpes simple. ¿Listo? El virus del herpes simple tiene dos variedades o dos variantes, la tipo 1 y la tipo 2. El virus del herpes simple tipo 1 genera lesiones a nivel de la mucosa yugal, la mucosa oral. ¿Listo?
las famosas aftas, ¿no es cierto? Aquí no le ha dado aftas hasta ahora. Cayuca. ¿No? ¿Nunca? No te creo. Un afta en la boca. A todo mundo. Sí. Esa es una lesión por virus del herpes simple tipo 1. ¿Listo? Dejan normalmente, inician como una pápula, progresan a una vesícula dolorosa, evolucionan a una pústula y por último a una úlcera, ¿no? Ese es el ciclo evolutivo de una lesión por virus del herpes simple tipo 1. ¿Listo? La misma lesión genera el virus del herpes simple tipo 2, con la diferencia de que la afinidad del virus del herpes simple tipo 2 es en zona genital. ¿Listo? Bien. Existe una lesión primaria y existe una infección recurrente. ¿Sí? La infección primaria presenta un ciclo de evolución de la lesión entre 4 a 15 días. Tiene el ciclo de evolución de la lesión, ¿listo? Hasta la formación de costra. Durante todo ese ciclo de lesión va a generar dolor, prurito, secreción vaginal o uretral y una adenopatía inguinal, ¿listo? Las infecciones recurrentes tienen un menor tiempo de duración, son entre 8 a 12 días. El dolor y el prurito son menos intensos que en la primera infección y obviamente se puede evidenciar estas lesiones en región genital. ¿Listo? El tratamiento es en base a aciclovir. La primera opción de tratamiento para las lesiones del virus del herpes es aciclovir. ¿Listo? Tenemos otras opciones que es el palaciclovir o el famciclovir, que son de buena opción terapéutica, pero también los costos son mayores. ¿Listo? También el aciclovir es de bajo costo y mucho más accesible y de una eficacia también importante. En un tratamiento en un primer episodio se da aciclovir de 400 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. El famciclovir se da 200 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días y el valaciclovir 1 gramo cada 12 horas igual por un periodo de 7 a 10 días. Lo que es el tratamiento no es erradicar la infección, ¿sí? El virus va a estar latente en el organismo por toda la vida, ¿ok? Lo que simplemente hace el tratamiento es acortar ese ciclo de lesión. Si dijimos que normalmente duraba hasta 15 días en una lesión primaria, con el tratamiento vamos a disminuir a unos 5 o 6 días de la lesión, ¿no? Lo mismo en el tratamiento de la recurrencia. Se da aciclovir 800 miligramos cada 12 horas solo por 5 días, el famciclovir 125 miligramos también cada 12 horas por un lapsus de 5 días y el valaciclovir 500 miligramos cada 12 horas, pero se puede dar por un lapsus de 3 días o hasta 5 días. ¿Listo? Eso en resumen. Otra patología, vamos a hablar de la sífilis. El agente etiológico de la sífilis es el treponema pálido. Ese es el agente causal de la sífilis. Es una enfermedad sistémica, sí, puede dejar lesiones mucocutáneas. La infección primaria genera una úlcera o un chancro en el sitio de infección, exantema, lesiones mucocutáneas y adenopatías. Las infecciones secundarias o las recurrentes dejan síntomas más leves. La infección terciaria ya genera lesiones más intensas, ¿no? Puede haber afectación a nivel cardíaco, a nivel neurológico, la neurosífilis y las lesiones oftalmológicas y auditivas. ¿Listo? La sífilis asintomática o sífilis latente presenta serologías positivas, se dividen en dos: sífilis latente temprana y la tardía. La temprana
es una sífilis recurrente, pero dentro del primer año anterior de infección. Y en cambio la latente tardía es una duración desconocida, ¿sí? Puede estar entre 2, 3, 4 años indistintamente. El diagnóstico se hace en base a toma de serologías. Estas dos serologías que son específicas, ¿sí? La BDRL y la RP. ¿Listo? Serologías que nos definen el diagnóstico de sífilis, ¿sí? También se puede hacer un estudio en base a anticuerpos por inmunofluorescencia. Pero con estas dos serologías el diagnóstico es más que preciso. Tratamiento. El tratamiento se da en base a las penicilinas, ¿sí? Las penicilinas que son parte de los antibióticos, ¿a qué familia pertenecen? A las penicilinas, ¿a qué? Ah, los beta-lactámicos, muy bien. Los beta-lactámicos pueden ser penicilinas sintéticas, semisintéticas y naturales, ¿no es cierto? Dentro de las penicilinas naturales están todo el grupo de las penicilinas, ¿ok? Hay penicilinas de acción prolongada, de acción intermedia y de acción corta. ¿Cuáles son las penicilinas de acción prolongada? La Wanda. Noelia. ¿Cuál es la penicilina de acción prolongada? La benzatínica, ¿no es cierto? Muy bien. La de acción intermedia. ¿Cuál? ¿La procaínica o la sódica? ¿Cuál? La procaínica es de acción intermedia y de acción corta la sódica. ¿Listo? Entonces, para la primera, o la infección primaria, o la secundaria, o la recurrencia, se utilizan penicilinas de acción prolongada, es decir, la penicilina benzatínica. Se puede utilizar 2.4 millones de unidades internacionales en dosis intramuscular como dosis única. ¿Listo? En la infección terciaria también vamos a utilizar la penicilina benzatínica en la misma dosis intramuscular, pero vamos a repetir un ciclo por semana, una dosis por semana por 3 semanas, ¿ok? En la neurosífilis, chicos, se va a utilizar ya sea una penicilina de acción intermedia o de acción corta. ¿Sí? De acción corta, la penicilina G sódica, 3 a 4 millones de unidades internacionales, cada 6 horas por 10 días. En este caso no le voy a dar intramuscular cada 6 horas, ¿no? Sino endovenoso. ¿Listo? Igual la procaínica es otra opción. Puedo darle 2.4 millones intramuscular cada día por 10 a 14 días. Que también debe ser muy traumático, ¿no? 10 días de inyección intramuscular, terrible. Y en la sífilis latente se usa la misma dosis que en la primoinfección o la recurrencia, de 2.4 millones de unidades internacionales de penicilina benzatínica por dosis única. Bien, otra patología dentro del conjunto de este tipo de enfermedades de transmisión sexual está el chancroide. ¿Listo? Es típica esta lesión por chancro que nos deja una úlcera de mayor tamaño, a diferencia de las úlceras por el virus del herpes simple tipo 2, que son lesiones ulcerativas más pequeñas, ¿no? En esta deja mayor lesión, mayor diámetro de lesión ulcerativa. El 10% puede tener asociación con infecciones por el treponema pallidum. ¿Qué infección dejaba el treponema pallidum? ¿Cuál? Sí, hace un minuto hablamos de eso, chicos. El agente etiológico del chancroide es el Haemophilus ducreyi. ¿Listo? Ese es el agente causal. La clínica, dijimos, deja una úlcera genital amplia, dolorosa,
Se puede asociar a treponema pallidum. Normalmente deja una adenopatía inguinal dolorosa y supurante, ¿sí? Si veo un paciente con una úlcera genital y además tiene una adenopatía inguinal supurativa, definitivamente hablamos de una enfermedad por chancroide, ¿no? El tratamiento se hace en base a citromicina de primera elección, 1 gramo vía oral como dosis única. Se puede administrar ceftriaxona 250 miligramos intramuscular. Puedo darle ciprofloxacina 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 3 días, eritromicina en caso de alergia al resto de fármacos. ¿Listo? Normalmente la úlcera grande y la linfadenopatía fluctuante puede resolverse en 2 semanas. Eso demora en resolver. Y ahí está otra patología que se llama granuloma inguinal. Tiene como agente etiológico el Calimantobacterium granulomatis. ¿Listo? Típicamente deja una lesión de tipo descamativa, ulcerosa en región inguinal o púbica. Es una lesión muy vascularizada de aspecto de carne roja, presenta una adenopatía inguinal apenas evidente, la gente no puede aislarse en medios de cultivo, ¿sí? El diagnóstico se hace mediante tinción oscura, donde se puede evidenciar al microscopio esto que se llama cuerpos de Donovan, ¿listo? Y se puede realizar una biopsia para realizar el diagnóstico. Pero si clínicamente veo esta lesión rojiza, con alopecia en la zona púbica, definitivamente es un granuloma inguinal, ¿listo? ¿Cómo se trata? Con cotrimoxazol. Puedo darle trimetopin más sulfametoxazol 960 miligramos vía oral cada 12 horas por 3 semanas. Sí, es un tratamiento bastante prolongado. Puedo darle como opción doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 3 semanas o en caso de alergia eritromicina. ¿Sí? 500 miligramos cada 6 horas igual por un lapsus de 3 semanas. ¿Y las verrugas genitales? ¿Cuál es el agente causal de esto? El HPV, ¿no es cierto? El virus del papiloma humano. Hay una variedad de serotipos de este virus, de más de 80 genotipos. Dentro de estos, los más importantes y representativos están estos dos grupos. Un grupo que puede generar mayor displasia o precursores del cáncer de cervix y otros que son que presentan verrugas genitales, ¿no? Ejemplo, los serotipos 6 y 11, que normalmente se asocian a verrugas externas, son poco relacionadas con carcinoma invasor, presentan lesiones exofíticas en cuello uterino, en vagina e incluso en zona perianal. En cambio, los tipos 16, 18, 31, 33, 35 son precursores de cáncer de cuello uterino, cáncer de cervix, generan mayor displasia cervical, usualmente no se asocian a verrugas genitales y tienen mayor lesiones de neoplasias. ¿Listo? El diagnóstico es a la inspección. Habitualmente uno ve ese aspecto de lesiones, ¿no es cierto? Incluso pueden crecer ampliamente estos, dejando un aspecto de coliflor, ¿sí? Se puede hacer biopsias en caso de duda, que no existe básicamente. Se puede hacer una inmersión en ácidos nucleicos también, pero no son necesarios. El tratamiento es individual a cada paciente, depende de la gravedad de las lesiones. Si son lesiones pequeñas y no son lesiones bastantes, puede utilizarse tratamiento tópico en base a podofilina al 0,5% o imiquimod. ¿Listo? Podofilina se puede aplicar 2 veces al día por 3 días. Se puede repetir hasta 4 ciclos con un intervalo de 1 semana. ¿Listo?
El imiquimod se aplica una vez al día, cada noche por 3 veces por 3 semanas. Se puede repetir hasta 16 ciclos. ¿Listo? Hay terapia alternativa, puede hacerse crioterapia, puede utilizarse podofilina en un mayor porcentaje, láser, escisión quirúrgica, todo depende de la gravedad de las lesiones. Hay lesiones que pueden ser muy amplias, enormes, y con tratamiento en base a tópico o crema difícilmente va a resolver, ¿no es cierto? En esos casos hay que hacer primero una escisión quirúrgica, una poda de las lesiones, hay que sacar lo que más se pueda y asociar al tratamiento tópico. Bien, y las infecciones por HIV, el agente etiológico, el virus de la inmunodeficiencia adquirida. Este es un tema muy extenso, chicos. Yo he tratado de comprimirlo, lo que normalmente nos va a interesar para la materia. En infectología esto van a ver seguramente ampliamente todo el tema, ¿listo? Existe una replicación viral en todo el periodo de la vida, ¿sí? No hay un periodo de detención o que se detenga la replicación viral, por supuesto que no. Y cuanto mayor la replicación viral, mayor depresión de la inmunidad, ¿no es cierto?, de los CD4. El diagnóstico temprano es esencial para la lenta declinación de la inmunidad. ¿Listo? Se puede aplicar tratamiento profiláctico para evitar estas infecciones oportunistas, que es la neumonía por Pneumocystis carini, la encefalitis por toxoplasmosis y la tuberculosis, ¿no? Que son infecciones muy frecuentes en pacientes con este tipo de afectaciones. ¿Okay? El diagnóstico se puede utilizar o detectar por anticuerpos de HIV, síndrome retrovírico agudo, que son síntomas poco después de la infección, que debutan con fiebre, malestar general, adenopatías, prurito, etc. Tratamiento, obviamente es un tratamiento en base a retrovirales y depende de también la selección de cada paciente, ¿no? De la carga viral, de la funcionalidad o del recuento del CD4, etc. Muy bien.